Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y vamos a resolver 4 problemas sobre óptica geométrica y en concreto sobre espejos. Ya resolvimos en otro vídeo anterior otros 4 problemas. Aquí vamos a observar situaciones diferentes, un poco más complejas, sobre espejos. En este primer problema nos dicen un objeto situado a 16 centímetros delante de un espejo esférico cóncavo produce una imagen virtual situada a 20 centímetros detrás del espejo. Por lo tanto, nos proporcionan una situación en la que tenemos objeto situado e imagen situada. Y después nos dice, determina la posición y las características de la imagen que se forma si el objeto se aleja hasta 50 centímetros del espejo. Nos están ofreciendo otra situación posterior en la que el objeto está a 50 centímetros del espejo y nos piden calcular la posición. Bien, en esta situación inicial lo que tenemos en un espejo cóncavo es una imagen que además sabemos que es virtual. Entonces se va a formar a la derecha del espejo y sabemos las distancias S y S'. Vale. S va a ser menos 16 centímetros. Ya aplico el criterio de signo y S' 20 centímetros. En la situación inicial le voy a poner I e I. ¿Por qué sitúo la imagen virtual más grande que el objeto? Porque yo ya sé, hay que aprenderse las imágenes formadas en los distintos espejos y en las distintas lentes, que una imagen virtual en un espejo cóncavo solamente se da en una situación, cuando el objeto está más allá del foco, es decir, entre el foco y el espejo, y además esa imagen va a ser virtual y más grande que el objeto. Una vez que ya sé esto, ¿por qué me están dando esta información si me piden calcular las características de la imagen en una situación en la que el objeto está a 50 centímetros? Pues básicamente es una forma de proporcionarnos información para obtener las características del espejo, o el radio del espejo o la focal del espejo. Como bien sabemos, la fórmula de los espejos es que 1 más S, 1 partido por S más 1 partido por S' es igual a 1 partido por F, o F', que coincide. Entonces de ahí puedo obtener el valor de F, ¿de acuerdo? Es decir, 1 partido por menos 16 más 1 partido por 20 tiene que ser igual a 1 partido por F. Si hago la operación de las fracciones, me queda menos 0,0125 va a ser igual a 1 partido por F. Entonces, F es igual a menos 80 centímetros y R va a ser igual a menos 160 centímetros. ¿Vale? Porque podemos aplicar la relación entre, sabemos que F es R medios, ¿vale? Muy bien, por lo tanto ya tenemos la focal o el radio, que es lo mismo, porque por la relación se saca una u otra. Ya sí podemos calcular la imagen en la situación nueva. En la situación actual volvemos a tener el mismo espejo, pero ahora el objeto está a 50 centímetros. Como está a 50 centímetros, todavía está entre la focal y el espejo. ¿Vale? Esta es la nueva S y S vale menos 50 centímetros. Pues vamos a calcular S'.
Aplicamos la ecuación de los espejos otra vez. Lo que pasa que en esta situación ya sí conozco la focal. 1 partido por menos 50 más 1 partido por S' tiene que ser igual a 1 partido por menos 80. 1 partido por S' va a ser igual a 1 partido por menos 80 más 1 partido por 50. Si operamos esas fracciones, nos queda que 1 partido S' es igual a 7,5 por 10 elevado a menos 3. Resolvemos esa ecuación y S' sale 133,33 centímetros. Fijaos que sale positiva porque hemos dicho anteriormente que siempre que el objeto se sitúe entre la focal y el espejo, la imagen va a salir virtual y por lo tanto va a ser de distancia S' positiva. ¿Cuáles son las características de la imagen? Pues bueno, si sabemos que el objeto está entre la focal y el espejo, pues sabemos que la imagen va a ser virtual, derecha y además mayor que el objeto. Pero eso se puede calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque podemos aplicar el aumento lateral. Sabemos que es I' partido por I, o también esta fórmula magnífica, ns' partido n' por s. En esta situación, como nn' es la misma situación, pues nos va a quedar como menos s' partido por s, porque sabemos que n es igual a menos n', esa condición se cumple en los espejos. Como s' y s lo tenemos, podemos calcular beta', que va a ser S', 133,33 partido por S, que es menos 50. Beta' sale 2,66 o 2,67, que esto es igual a I' partido por I. Por lo tanto, I' es igual a 2,67i. Yo no sé el tamaño del objeto, lo que sí sé es que es evidente que I' tiene que ser mayor que I por narices, por la relación que nos sale. Y evidentemente, como el aumento lateral es positivo, es mayor que 0, la imagen va a ser derecha. Si hubiésemos situado el objeto invertido, la imagen hubiese salido invertida, mayor que el objeto invertida, como generalmente se sitúa el objeto derecho, salvo que nos diga lo contrario, pues la imagen derecha. Hablamos de imagen derecha cuando está en la misma, digamos, sobre el eje, está en la misma posición sobre el eje o por debajo del eje que el objeto. Por lo tanto es mayor, las características es mayor, derecha y evidentemente imagen virtual. Como S' es mayor que 0, entonces imagen virtual. Esto que estamos demostrando analíticamente o geométricamente aplicando la fórmula, también se podría hacer utilizando el trazado de rayos. Uno coge sus reglas, sabe la posición de S, sabe la posición de F, pues puede calcularlo. Pero evidentemente utilizar las reglas con estas distancias, pues es casi mejor demostrarlo analíticamente, que no se tarda nada. Vamos a pasar al siguiente problema, que se complica un poquito. Ahora vamos a tener un espejo convexo. Nos dice: el esquema de la figura representa un objeto de 9 centímetros de altura, situado a 5 metros de un espejo convexo de 4 metros de radio de curvatura. Determina analítica y gráficamente
la posición y el tamaño de la imagen. Bien, analíticamente lo vamos a hacer ahora después. Primero vamos a hacer la representación gráfica. Evidentemente no tenemos una hoja de papel de 5 metros para poder hacer con una distancia de 5 metros este objeto. Vamos a hacer una pequeña representación y ya está. Sabemos que como es un espejo convexo, el resultado va a ser una imagen virtual independientemente de la posición del objeto. No obstante, hay que intentar hacer el dibujo lo mejor posible. Si tenemos las reglas, mejor con reglas. Vale. Pues primero trazamos un rayo paralelo al eje óptico que sabemos que va a pasar por el foco. Como es un espejo, va a rebotar y a nosotros lo que nos va a interesar es la prolongación. Y otro rayo debe salir del objeto, del mismo punto, en dirección al centro de curvatura. A ver si me sale bien el dibujo porque en la pantalla es complicado. Vamos a trazarlo. ¿Vale? Más o menos. Habría que hacerlo con una regla. Sabemos que como va en dirección al centro, se refleja sin desviarse y los dos rayos son secantes en ese punto, ahí se forma la imagen. Y prima. Muy bien. Así se demuestra geométricamente. Ahora vamos a ver analíticamente que podemos calcular los lados. Bien, tenemos el radio, por lo tanto podemos calcular la focal. Sabemos que F es igual a F', que es igual a R medios. En este caso, como es un espejo convexo, tanto F minúscula como el radio son positivos. F es igual a 4 partido por 2, que es igual a 2 metros. Cuidado con las unidades. Ya tenemos la focal y ahora aplicamos la ecuación de los espejos para sacar la posición de la imagen. 1 partido por S más 1 partido por S' es igual a 1 partido por F. 1 partido por S, que va a ser menos 5 porque está a la izquierda del espejo, más 1 partido por S', que sabremos que tiene que salir positivo porque está a la derecha, partido por 1 medio. De nuevo tenemos 1 partido por S' es igual a 1 medio más 1 quinto, que lo voy a hacer con la calculadora rápidamente. Uno partido por S' es igual a 0,7. Por lo tanto, S' va a ser igual a 1 dividido por 0,7, 1,43 metros. Bien, como siempre, hay que ver el resultado. El resultado es acorde con lo obtenido gráficamente, porque vemos que que la imagen está antes de llegar al foco en nuestro dibujo y evidentemente la posición de S' está entre 0 y 2 metros. Como F es 2 metros, es correcto, es acorde, por lo menos que los resultados sean coherentes. Y ahora, como tenemos que determinar tamaño de la imagen, para determinar el tamaño lo tenemos sencillo, con el aumento lateral. Vemos que todos los problemas son muy similares. Como desconozco el tamaño de I', aprovecho la relación entre las n y las s, que en el caso de los espejos sabemos que es menos S' partido por S, por la relación que acabamos de decir anteriormente y que debemos conocer, porque los rayos en un espejo no se refractan, solo se reflejan.
signo menos indica que el incidente va en una dirección y el reflejado en otra. Por lo tanto, beta prima va a ser igual a menos S prima, que es 1,43 partido por menos 5. Y el resultado es 0,286. Por lo tanto, beta prima 0,286 va a ser igual a I' partido por I. Entonces, I' es igual a 0,286I. De modo que, dado el tamaño del objeto, vemos que I' por narices, en esta ocasión va a ser menor que I. En concreto nos piden calcular el tamaño, pues lo calculamos. I' va a ser igual. Da lo mismo si lo expresamos en centímetros o en metros, porque beta prima, el aumento lateral, es adimensional, porque estamos dividiendo dos magnitudes que tienen las mismas dimensiones. Voy a dar el resultado en centímetros, 2,574 centímetros. ¿Vale? Muy bien, este sería el resultado de la imagen. Vemos que es un problema muy similar al anterior, con la diferencia de que tenemos un espejo convexo. Vamos a pasar a otro problema, que los dos últimos problemas los considero más interesantes. Nos dice el ejercicio 7, en una atracción de feria, una persona situada 1 metro delante de un espejo se observa al doble de su tamaño. Indica las características del espejo. Bien, este problema de entrada nos puede chocar un poco porque no nos dicen el tipo de espejo que es, ni nos dan el foco, ni el radio, ni nada. Debemos de analizar la situación e intentar encontrar un poco, hay que pensar. Por lo tanto, es un problema que me parece mucho más interesante que los dos anteriores. Bien, vamos a hacer un dibujo. Tenemos nuestro eje óptico, yo sé que va a haber un espejo. De entrada, bueno, lo voy a dibujar cóncavo, aunque podría ser convexo. No lo sé. Y voy a dibujar la posición del objeto. S. Y yo sé que S en principio va a ser menos 1 metro. Si no nos dicen nada, pues a ver, el objeto no va a estar a la derecha del espejo, eso seguro. Muy bien, no sé la posición de la imagen, pero sí sé su tamaño. Al doble del tamaño del objeto. Por lo tanto, me están dando la información sobre beta prima. Beta prima es 2. Entonces, 2 tiene que ser igual a I' partido por I, o lo que es lo mismo, a ns' partido n' por s. Por lo tanto, tenemos una relación. Además sabemos n y n' lo que vale, por lo tanto sabemos menos s' partido por s. Porque n es igual a menos n'. Por lo tanto, 2 tiene que ser igual a menos s' partido por s. Como s sabemos que vale 1, perdón, menos 1, pues podemos sacar ya el valor de s'. 2 va a ser igual a menos s' partido por menos 1. Entonces S' va a ser igual a 2 metros. Pues ya tenemos la posición de la imagen. Que todavía no sé qué tipo de objeto es. O sea, es espejo cóncavo, espejo convexo, no tengo ni idea. No pasa absolutamente nada. Planteo la ecuación de los espejos. Como tengo
los datos de S y de S', voy a obtener el valor de F. Y como he aplicado correctamente los signos, S a la fuerza va a ser negativo siempre en un espejo porque la luz siempre viene de izquierda a derecha. Por lo tanto, el objeto va a tener que estar a la izquierda del espejo. En una lente la situación podría ser diferente, pero en un espejo no hay otra opción. S' nos ha salido positivo. Entonces tendríamos 1 partido por menos 1 más 1 partido por 2 tiene que ser igual a 1 partido por F. Menos 1 más 1 medio tiene que ser igual a 1 partido por F. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 1. Menos 1 medio, perdón, es igual a 1 partido por F. Entonces F va a ser igual a menos 2 metros. ¿De acuerdo? Y por lo tanto también podemos sacar el radio de curvatura. F es igual a R medios, entonces R es igual a 4 metros, o si lo queremos decir con los signos correspondientes, R igual a menos 4. Por lo tanto, ya tenemos la disposición de la imagen. Aquí vamos a poner como un esquema inicial, para no confundir, situación final, o situación real, que se presenta, es que tenemos un espejo que sabemos que va a ser cóncavo. ¿Por qué? Porque la focal y el radio son negativos, de modo que están a la izquierda del espejo. Eso solamente puede pasar en un espejo cóncavo. El objeto está entre el foco y el espejo, porque el objeto está a menos 1 y la focal está a menos 2. ¿Y qué pasa cuando un objeto está entre la focal y el espejo? Pues que la imagen es virtual, mayor que el objeto y derecha. Lo cual cumple con las condiciones, porque va a salir una S' de 2 metros y podríamos seguir, el aumento lateral es 2, por lo tanto la imagen es mayor que el objeto. Y la situación es la que tenemos aquí. Por lo tanto, las características del espejo es espejo cóncavo con R igual a menos 4 metros. O si queremos, una vez que se dice cóncavo ya no hace falta indicar el signo, con R igual a 4 metros y el objeto pues donde está situado. Por lo tanto vemos que en realidad es un problema donde al final aplicamos lo mismo, el aumento lateral, la ecuación de los espejos, pero hemos tenido un poco que desmenuzar la información para obtener la solución a resolver, ¿de acuerdo? Bien, vamos al último problema, un problema también muy interesante, quizás con un toque de dificultad aún mayor que el que acabamos de hacer. Y nos dice, se quiere utilizar un espejo para proyectar un objeto cuya altura es 1 centímetro sobre una pantalla situada a 2 metros de distancia del espejo, de modo que la imagen tenga un tamaño de 3 centímetros. Vale, hay que admitir que la descripción, el enunciado no es el mejor del mundo. Y las preguntas son, ¿dónde se debe situar el objeto? ¿Qué tipo de espejo se necesita? ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo? Muy bien, aquí ya tenemos un problema de verdad. Aquí nos están planteando una situación que hay que resolver. En primer lugar, queremos utilizar un espejo para proyectar un objeto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos un objeto situado en un punto y lo que queremos es proyectar la imagen de dicho objeto a través del espejo.
La altura del objeto es 1 centímetro, que es, yo creo que que no está bien redactado, quizás harían falta aquí unas comas. Nos dice, queremos proyectar un objeto de 1 centímetro de altura, por lo tanto, y va a ser igual a 1 centímetro, sobre una pantalla situada a 2 metros de distancia del espejo, de modo que la imagen tenga un tamaño de 3 centímetros. Y prima va a ser igual a 3 centímetros. ¿No? De primeras uno pues piensa así. El dibujo sería algo como este, ¿no? Tenemos un espejo que suponemos cóncavo. Y ahora pues hay que pensar un poco dónde colocar el objeto. Si lo que queremos es un objeto que genere una imagen que se proyecte en un espejo, en una pantalla, y que el tamaño de la imagen sea 3 centímetros, queremos que la imagen sea mayor que el objeto. ¿En qué tipo de espejo cóncavo ocurre eso? Porque en un espejo convexo la imagen siempre es menor. Además es virtual. ¿Dónde? Bien, podríamos pensar en un primer lugar. Vale. Si coloco el objeto entre la focal y el espejo, voy a generar una imagen virtual mayor a la derecha del espejo. Pero una imagen virtual no se puede proyectar en una pantalla. Y este es quizás uno de los puntos esenciales del problema. ¿Cómo puedo proyectar yo una imagen virtual? O sea, yo puedo tener un espejo, el espejo que tengo en mi casa, en el baño, generalmente me genera una imagen virtual de mí mismo cuando me miro por las mañanas, y esa imagen que se ve en el espejo, ¿cómo la proyecto yo en una pantalla? Una pantalla al final es como la pantalla de un cine, ¿vale? Necesito generar una imagen real. Por lo tanto, ya tengo dos situaciones. O el objeto está entre el centro de curvatura y la focal, o el foco, perdón, o está entre el centro, vamos, más allá del centro. Es decir, tendríamos una situación tal que así. Imaginemos centro, foco, o el objeto está aquí. Y esto lo vamos a hacer, vamos, esto se hace en un momento en plan boceto y uno prueba a ver qué pasa. Pensamos en el primer caso, pues más o menos trazo un rayo paralelo y ahora un rayo que pase por el centro. Pues me va a generar una imagen real y más grande que el objeto. En cambio, si estoy aquí, pues trazo paralelo, pasa por el foco, va a venir aquí, rebota. La imagen va a ser real también, pero más pequeña. Por lo tanto, me interesa quedarme con esta opción, porque me aseguro que la imagen va a ser mayor que el objeto. En cambio, en esta situación no va a ser así. Y como para proyectar en una pantalla necesito una imagen real, pues esta es la opción con la que voy a trabajar. Fijaos que esto es un método a seguir, es decir, una estrategia. Me hago mis bocetos de mis espejos, o en el caso de las lentes igual, para un poco redirigir el proceso. Por lo tanto, esta va a ser mi situación, me quedo con ella y lo que hago es que ahora la dibujo correctamente. Pues me voy a quedar con un foco, un centro, y voy a dibujar mi objeto. Muy bien. De modo que, ahora sí, me genero una imagen mayor. La verdad que no se ve mucho mayor, pero evidentemente lo es.
en caso de duda, también hay que utilizar un poco el sentido común. Si queremos proyectar la imagen en una pantalla, digamos que nuestra pantalla estaría aquí, una pantalla que está a 2 metros S', que está a 2 metros del espejo, si el objeto estuviera por detrás de la pantalla, ¿cómo narices se va a pasar la luz a través de la pantalla, darle espejo y luego se forma en la pantalla? Eso sería altamente curioso. Salvo que nos dijeran que hay una pantalla que permite el paso de la luz de izquierda a derecha, pero no permite el paso de la luz de derecha a izquierda. Pero no nos dicen nada de eso. Entonces el sentido común nos dice que el objeto no puede estar a la izquierda de la pantalla. Bueno, una vez que tenemos esto hecho, tenemos que volver hacia atrás y revisar un poco los datos que hemos encontrado o que hemos organizado. Porque claro, Y' la hemos puesto positiva y va a ser negativa, porque la imagen es invertida. Una vez que ya tenemos esto organizado, pues yo creo que ya podemos empezar a hacer un poco de cálculos. Además, S' sabemos que va a estar en menos 2 metros. Muy bien. ¿Dónde se debe situar el objeto? Es decir, me están preguntando por S. De entrada yo no sé la F del espejo, pero de nuevo el aumento lateral sí lo puedo calcular, que es Y' partido por I, y lo tengo. Esto va a ser igual a NS' partido N' por S. O lo que es lo mismo, menos S' partido S. No me canso de poner la igualdad entre los índices de refracción, no vaya a ser que se nos olvide en el momento más inoportuno. De modo que Y' partido por I es igual a menos S' partido por S, y ya podemos deducir Y', cuidado con, bueno, no importa porque se van a ir, Y' menos 3 y 1 tiene que ser igual a menos S', que es menos 2, menos 200 centímetros partido por S. Por lo tanto me queda 3 va a ser igual a 200 partido por S. Menos 3, perdón, igual a 200 partido por S. S va a ser igual a 200 dividido entre menos 3, menos 66,67 centímetros. ¿Vale? Ahí tenemos la posición del objeto. Como es natural, ya vemos que concuerda con nuestra disposición. ¿Qué tipo de espejo se necesita? Pues aquí nos están preguntando en el apartado B por R o por F. Pero ya teniendo S y S', pues fácil, ¿no? Basta calcular la posición de... Esto sería A. B, necesitamos un espejo cóncavo. Vamos a calcular la posición de R. 1 partido S más 1 partido S' es igual a 1 partido por F. 1 partido por menos 66,67 menos 1 partido por 200 será igual a 1 partido por F. Hacemos la calculadora. Nos queda menos 0,0, esto de aquí, 1 partido por F. F va a ser igual a 50. Básicamente, bueno,
menos 50 centímetros, ¿vale? Por lo tanto, R va a ser igual más o menos a 1 metro o menos 1. De modo que espejo cóncavo R igual a 1 metro. Y por último, ¿cuál es el radio de curvatura del espejo? Ah, bueno, pues ya lo hemos calculado rápidamente. C, pues ya lo sabemos. R es igual a 1 metro. Por lo tanto, ya hemos terminado el problema. Situación o recapitulación. Podemos comprobar que volvemos a encontrarnos, como en el problema anterior, una situación en la que de entrada no sabemos qué espejo utilizar, no sabemos dónde está el objeto. Digamos que esto es verdaderamente un problema de óptica. ¿Dónde está? O sea, no puede ser un problema de óptica una situación en la que nos están dando el objeto, la imagen, la focal, venga, pues calcula. Pero un problema de óptica de verdad es un problema donde queremos construir algo y para ello necesitamos o queremos construir una imagen y no sé ni dónde tengo que poner el objeto, ni dónde tengo que poner el espejo, etcétera. Por lo tanto, creo que nos debemos sentir orgullosos si conseguimos resolver problemas de este tipo. En los siguientes vídeos pasaremos a resolver problemas sobre lentes delgadas, así como entraremos a resolver también cuestiones relacionadas con espejo y lentes, que también se presentan cuestiones muy interesantes.